En la vida cotidiana hacemos filas en diferentes situaciones. Por ejemplo, en el supermercado, en el cajero automático, en restaurantes de comida rápida, o podemos verlas en la producción de bienes, donde los bienes van de una estación de producción a otra mientras son manufacturados o atendidos en cada etapa de producción. El propósito primordial de la teoría de colas o filas es estudiar con un enfoque cualitativo y cuantitativo las filas de espera mediante el análisis matemático, para luego poder modelarlas y simularlas, y así obtener información de su comportamiento para tomar decisiones. De interés particular para muchos es evaluar los costos y la efectividad de los sistemas de servicio. El sistema de filas más sencillo que podemos encontrar es un sistema de filas con una estación de servicio y una fila o cola única. Este es un sistema de filas que típicamente vemos en supermercados donde una caja de cobro atiende una fila, o un cajero en un banco o restaurante de comida rápida donde se atiende una fila de clientes. Los usuarios o clientes llegan a realizar una transacción y una vez concluida salen del sistema. Mientras el servidor o estación donde se brinda el servicio está ocupado, los usuarios se acumulan para esperar a ser atendidos. Durante la espera puede haber usuarios que no entren a la fila, o usuarios que después de esperar algún tiempo simplemente deciden abandonar la fila. Básicamente, un sistema de filas se compone de una población potencial o fuente. Los usuarios hacen sus llegadas en intervalos de tiempo o tiempos entre llegadas, generalmente aleatorios. El segundo componente del sistema de filas es la fila misma, en la cual los usuarios esperan a ser atendidos. Por último, tenemos la estación o instalación de servicio o mecanismo de servicio o simplemente servidor, donde el cliente o usuario realiza su transacción o recibe un servicio, y las salidas del sistema que corresponden a los usuarios atendidos. Además de los componentes del sistema de filas, hay dos parámetros que describen al sistema. Las llegadas se caracterizan mediante la tasa de llegadas promedio, indicada por la letra griega lambda minúscula. Esta nos indica el número promedio de usuarios que llegan al sistema en un rango o intervalo de tiempo definido. Por ejemplo, el número de usuarios que llegan al banco dividido por el rango de tiempo desde que el banco abre hasta que cierra. Las llegadas usualmente se caracterizan por seguir una distribución de Poisson. El servicio se caracteriza por la tasa de servicio promedio, indicada por la letra griega mu minúscula. La tasa de servicio promedio nos indica el número de usuarios promedio que son atendidos por un servidor en un rango de tiempo definido. Usualmente sigue una distribución exponencial negativa. El sistema de filas se describe por las características de las llegadas, las características de la fila y las características del servicio. Entre las características de las llegadas a tomar en cuenta están el tamaño de la población fuente, la cual puede ser infinita o ilimitada, o finita o limitada. Generalmente, en términos prácticos, las filas son consideradas infinitas en la mayoría de los casos. Por ejemplo, las personas en un centro comercial representan una población potencial que podría acudir a un banco en cualquier momento. En ciertas situaciones, la población potencial puede ser finita o limitada. Por ejemplo, las impresoras en las oficinas de una compañía representan un número finito de equipos que recibirán un mantenimiento correctivo cuando fallan o se descomponen, o cuando esté programado un mantenimiento preventivo. Otra característica es el patrón de las llegadas, que puede ser conocido o constante, o aleatorio, usualmente descrito por una distribución de Poisson. En el caso de las impresoras programadas para mantenimiento preventivo, estas llegarán al taller de servicio con un patrón conocido según una programación establecida. Las personas que llegan a la caja de un banco o cajero automático llegan aleatoriamente a realizar sus transacciones. En este caso, las llegadas son independientes entre sí y no se puede predecir su ocurrencia. Otra característica es el comportamiento de las llegadas. Los potenciales clientes pueden decidir eludir la fila, es decir, no entrar a la fila, o pueden rehusar o abandonar la fila. Otro comportamiento es cambiar de fila. Generalmente cambiar de fila se da cuando existe más de una fila única con su servidor, como en el caso de los supermercados, donde cada caja de servicio atiende una fila única independientemente de lo que ocurra en las otras filas.
Una característica de la fila es su longitud. El tamaño puede ser infinito o ilimitado, o puede ser finito o limitado a un número definido de usuarios. La longitud de la fila puede verse limitada generalmente por restricciones físicas. Por ejemplo, el tamaño del local impone una capacidad limitada de usuarios o clientes dentro del mismo. En un restaurante, por ejemplo, el número de clientes que se pueden atender está limitado por el número de mesas disponibles. Algunas instituciones bancarias amplían la capacidad del local enviando a los clientes a hacer una fila fuera del local, básicamente convirtiendo la fila limitada a ilimitada en términos prácticos. Otra característica de la fila es su disciplina. La disciplina de la fila es la manera con la cual serán atendidos o servidos los usuarios que están esperando en la fila. Generalmente la primera persona en llegar es la primera en ser atendida. Esta disciplina es la de primeras entradas, primeras salidas. En la literatura en español se encontrarán los términos en inglés FIFO o First In, First Out, o según se usa en teoría de colas como FC, FS, First Come, First Served, o el término utilizado en español PEPS, primero que entra, primero que sale. Otra disciplina conocida, pero muy rara su utilización, es la de últimas entradas, primeras salidas. Por ejemplo, las carpetas que llegan al escritorio llegan y se colocan en una pila donde se acumulan para ser procesadas. La que está encima es la última en llegar y es la primera en ser procesada. En la literatura en español se encontrarán los términos en inglés LIFO, Last In, First Out, o según se usa en teoría de colas, LCFS, Last Come, First Serve, o el término utilizado en español, UEPS, último en llegar, primero en salir. Otras disciplinas son SIRO, servicios en orden aleatorio. Las siglas provienen del inglés Service in Random Order. En este tipo de disciplina, el usuario es seleccionado para servicio de manera aleatoria. De ahí que todos los clientes tienen igual probabilidad de ser seleccionados. Esto implica que el tiempo de llegada del cliente no tiene influencia en el orden de selección del cliente. Por ejemplo, los automóviles que ingresan a un estacionamiento pueden representarse con esta disciplina. El automóvil que circula en espera de encontrar un espacio para estacionarse, al estar más cerca de un espacio que se desocupa, entonces pasa a ocupar el espacio liberado aleatoriamente, por estar más cerca que otro vehículo en espera de un espacio disponible. PQ, servicio en orden de prioridad, o servicio prioritario. Las siglas son del inglés Priority Queue. En esta disciplina, los clientes son seleccionados según prioridades establecidas. Las prioridades son establecidas según una característica identificable. Por ejemplo, en una fila en un banco, las mujeres embarazadas, los ancianos y discapacitados son seleccionados prioritariamente. Una instalación de servicio se caracteriza por el patrón de servicio. De manera similar al patrón de llegadas, el servicio puede seguir un patrón conocido o constante, o uno aleatorio, usualmente descrito por una distribución exponencial negativa. Generalmente los servicios de tiempo constante son realizados en actividades programadas realizadas por máquinas, por ejemplo, el llenado de una botella de agua en una línea de envasado. Un ejemplo de tiempos de servicio aleatorio se puede presenciar en la caja de cobro de un supermercado, donde el tiempo de servicio dependerá de los artículos que cada cliente lleve en el carro de compras y la forma de pago. La instalación de servicio también se caracteriza por la configuración del servicio. El sistema de fila básico está configurado con una fila única y un servidor. A esta configuración básica es lo que se conoce como un sistema de un solo canal. Esta configuración básica es la que vemos en una caja de un supermercado o de un banco. En ocasiones, la instalación de servicio está configurada para ofrecer servicios separados en diferentes fases secuenciales que se realizan en servidores en cada fase. El cliente realiza una transacción en el primer servidor y una segunda transacción en el segundo servidor. Un ejemplo típico es el servicio en auto de un restaurante de comida rápida. El cliente realiza su orden en un primer servidor, el intercomunicador, paga en un segundo servidor, ventanilla de pago, y recibe su producto en una tercera ventanilla, ventanilla de entrega. La configuración básica de un solo canal puede replicarse para obtener una configuración en paralelo. Generalmente el supermercado usa esta configuración colocando dos o más cajas con su propia fila única e independiente de las demás.
Otra configuración muy común es la de la fila única con varios servidores o multiservidores. Y si se realiza más de un servicio, tendremos una configuración multiservidores multifases.